Fui líder de equipo en una compañía militar privada estadounidense. Trabajábamos por contrato, no éramos soldados regulares. Al no ser enviados en nombre de una nación, mi equipo y yo éramos, en su mayoría, personas que habían pasado por múltiples zonas de conflicto, algunos de unidades especiales, otros de guerras de las que nadie quiere hablar. Algunos solo buscaban dinero, otros, olvidar algo. No éramos héroes de película. Nadie en el equipo se consideraba un héroe. Trabajábamos porque era un trabajo, y un trabajo es un trabajo. Nunca había tenido la intención de contar esta historia a nadie, porque no fue una victoria. No hubo medallas, ni elogios, ni honores. Pero cada vez que la recuerdo, siento una opresión en el pecho, como si algo en lo que siempre creí fuera, siendo sacudido lentamente. Esta historia ocurrió hace varios años, no fue una guerra importante. Nadie murió, no hubo disparos, ni sangre, pero para mí y para el equipo, fue una de las derrotas más claras de nuestra carrera. No perdimos porque nos dispararan, nos capturaran, o se nos estropeara el equipo. Perdimos por algo que parecía completamente ordinario, antiguo e inofensivo. Te lo cuento como si estuviéramos sentados en un bar tranquilo o junto a una hoguera de campamento. No hay nadie más alrededor, ni micrófonos, ni cámaras. No diré el nombre de la compañía, ni el del equipo, ni el número de contrato, ni las coordenadas. Definitivamente, no revelaré nada que pueda llevar a adivinar de qué operación se trata, porque me hice una promesa a mí mismo y a mis compañeros. Algunas cosas deben permanecer en la sombra. Lo que quiero transmitirte es que esta historia no es un ataque ni un desprecio a nadie. Respeto sinceramente a la gente a la que nos enfrentamos ese día, aunque en ese momento no pudiéramos entender por qué todo se desmoronó tan fácilmente. Entramos allí llenos de confianza, porque pensábamos que lo habíamos visto todo. Pensamos que entendíamos la mentalidad de la gente del sur de Europa. Creímos que la tecnología, la velocidad y la planificación estándar con la que fuimos entrenados harían que todo fuera tan sencillo como siempre. Pero estábamos equivocados. Lo que nos derrotó no fueron pistolas, ni drones, ni sistemas de radar, ni grandes fuerzas, sino contenedores. Viejos contenedores de acero oxidado, apilados como una pequeña ciudad junto a la costa. Parecían inofensivos, como si hubieran sido abandonados para que el óxido los consumiera. Parecían obstáculos comunes, fáciles de sortear o evadir, pero para nosotros, esa noche se convirtieron en lo que controlaba cada movimiento, cada decisión, cada pizca de confianza que teníamos. Lo recuerdo bien. Lloviznaba, el viento marino era fuerte, el olor salado se mezclaba con el óxido y el aceite de motor. Nos movíamos en silencio, siguiendo el plan. Todos sabían su función, su posición, su ritmo, pero cuanto más nos adentrábamos, más sentíamos que algo no iba bien. No porque nos siguiera gente, no porque nos enfocaran linternas, no porque oímos una orden de alto, sino por el silencio. Era demasiado silencioso. Un silencio diseñado para que solo escucháramos la lluvia, el viento, nuestros propios pasos y un corazón que comenzaba a latir de forma irregular. En ese momento yo no sabía que nuestra derrota ocurriría sin disparos, sin combate cuerpo a cuerpo, pero empecé a sentir que esa noche no conseguiríamos lo que vinimos a buscar. Cuento esta historia porque cambió para siempre la forma en que veo la guerra. Me hizo entender que a veces, lo que parece humilde o anticuado puede tener más poder de lo que imaginamos, porque no proviene de fábricas ni de presupuestos gigantescos, sino de una comprensión genuina de la persona que tienes enfrente. Y te diré francamente, no perdimos por falta de potencia de fuego, perdimos porque nunca pensamos que algo tan común pudiera sacarnos tanto de nuestro ritmo. Si aún quieres escuchar más, seguiré contándote, pero te advierto de antemano, esta historia no tiene un final feliz. No hay vencedores claros. Solo personas que antes estaban seguras y que tuvieron que repensar todo. Es mayor que. Seguiré contando desde donde lo dejamos, como si todavía estuviéramos sentados en el mismo sitio. Esta operación no fue una gran guerra, ni una invasión,
ni un derrocamiento de gobierno. No tuvo un nombre clave genial para recordar, y nadie en Madrid o el Ministerio de Defensa hablaría de ello más tarde. Fue una prueba de infiltración silenciosa, a pequeña escala, pero de muy alto riesgo. Si tenía éxito, sería una prueba de que ciertas zonas logísticas costeras en el sur de España todavía tenían vulnerabilidades que podrían explotarse en el futuro. Si fracasaba, nadie lo sabría, y nuestro equipo regresaría a casa como si nada. Los objetivos principales eran tres, muy claros. Penetrar en una zona logística costera utilizada para almacenar una gran cantidad de contenedores, tanto civiles como vinculados a ciertas agencias gubernamentales. Evaluar el tiempo de detección y respuesta de la defensa local, y probar cuánto tiempo podría controlarse o ocuparse temporalmente el área sin provocar un enfrentamiento directo. No había medios, ni cámaras, ni nadie tomando fotos para las redes sociales. No había victoria que presumir. Era un trabajo que, una vez hecho, debía borrarse por completo. La época del incidente fue noviembre de 2023, en plena temporada de lluvias otoñales en la costa mediterránea de España. La lluvia era intermitente, pero caía con fuerza en ráfagas. La humedad en el aire era tan alta que se sentía pegajosa. El viento marino soplaba fuerte, llevando sal constantemente al metal, lo que provocaba muchos falsos positivos en varios sensores, especialmente en los térmicos y acústicos sensibles a los cambios de temperatura y humedad. Pensamos que esto era una ventaja para nosotros, ya que la mayoría de los sistemas defensivos se verían perturbados por este clima. El lugar, una zona costera del sur de España, cerca del estrecho de Gibraltar, no diré la provincia ni el nombre del puerto. Era una zona mixta de puerto comercial, almacenes privados y áreas vinculadas a algunas instituciones de seguridad. Había grandes pilas de contenedores, algunos privados, algunos gubernamentales, algunos vacíos, algunos llenos, algunos viejos, otros nuevos. El estado general, a ojos occidentales, parecía desordenado y caótico. El espacio era muy estrecho, lleno de superficies metálicas que reflejaban mucho la luz y el sonido. El sonido de los pasos, la respiración, un susurro, se reflejaban fácilmente de forma distorsionada. Si no estás acostumbrado a este entorno, sientes que eres acorralado por tu propio sonido. La información de inteligencia inicial que recibimos, y en la que creímos ciegamente, era que la defensa principal consistía en obstáculos físicos. Los contenedores, vallas de alambre, puertas de acero, un número limitado de cámaras de circuito cerrado. No había evidencia de instalación de sensores avanzados como radar de tierra o vallas térmicas que cubrieran toda la zona. La mayoría de los guardias eran personal de servicio regular, no unidades de operaciones especiales. Las patrullas eran rutinarias, basadas en el tiempo, sin patrones cambiantes frecuentes. No había drones de patrulla nocturna regulares. De toda la información, nuestro equipo concluyó que la defensa aquí era más rústica o tosca de lo que esperábamos. Y ese fue uno de los mayores errores de mi carrera. Confundimos tosco con débil. Confundimos lo que no parecía moderno con algo fácil de penetrar. Confundimos la falta de alta tecnología con la dependencia de la mano de obra o de las armas, ninguna de las cuales estaba presente aquí al nivel que temíamos. En realidad, ese espacio había sido diseñado o evolucionado como una trampa espacial que no pretendía ser moderna, sino difícil para personas que pensaban como nosotros, que creíamos en la velocidad, la tecnología y el movimiento. Nos preparamos por completo. Equipo de visión nocturna de última generación, chalecos ligeros, armas suprimidas, radios cifradas. El equipo era pequeño pero completo. Todos habíamos pasado cientos de horas entrenando en asalto urbano y combate en espacios cerrados. Pensamos que entraríamos, saldríamos y probaríamos el concepto en menos de una hora. Pero lo que no sabíamos entonces era que esos contenedores no estaban colocados al azar. Habían sido dispuestos para formar parte de un sistema defensivo que no necesitaba electricidad, ni balas, ni personas vigilando de pie. Y esa noche, justo llovía,
Justo hacía viento, justo la oscuridad era densa. Todo parecía ser nuestro aliado, pero en realidad, todo estaba funcionando para el adversario sin que lo supiéramos. Ahora, hablemos de la gente, porque lo que sucedió esa noche no fue solo una cuestión de contenedores o clima, sino un choque entre dos formas de pensar totalmente opuestas, aunque estuvieran en el mismo campo. Nuestro lado, un equipo de CMP de origen estadounidense y aliados internacionales. Mi equipo entonces éramos 8, incluyéndome como líder. Todos habíamos pasado por un entrenamiento y combate real intensos. Algunos habían estado en los SEAL, Delta, Boinas Verdes, otros en Irak, Afganistán, Siria, África Occidental. Algunos habían trabajado para el gobierno, otros para empresas privadas, y vinieron a nosotros porque el dinero era mejor y teníamos más libertad. Fuimos entrenados bajo la misma doctrina, el Net-Centric, o lo que se llama la vía de guerra occidental, en operaciones especiales, haciendo hincapié en la velocidad y la violencia de la acción. Énfasis en la sorpresa y la iniciativa. Utilizamos la tecnología como guía, visión nocturna, térmicas, armas suprimidas, comunicaciones cifradas, Hammer, GPS. Los procedimientos operacionales estándar eran muy claros. Todos sabían qué hacer y cuándo. Si la señal 1 se perdía, había un plan de repliegue inmediato. Creíamos en la irrupción y despeje. Entrar rápido, salir rápido, controlar temporalmente el área y retirarse antes de que el oponente pudiera reaccionar. Nos veíamos a nosotros mismos como cazadores. Éramos el lado ofensivo, quienes elegíamos el momento, el lugar y la manera. Creíamos que si nos movíamos lo suficientemente rápido, preciso y silencioso, la mayoría de los sistemas defensivos no podrían seguirnos el ritmo. El lado español, personal de servicio regular y fuerzas de apoyo en la zona. No sé el número exacto esa noche, porque nunca vimos a nadie. Pero por lo que pasó, supongo que no más de 10 hasta 20 personas en el radio relevante, y la mayoría no eran unidades especiales. No eran personas persiguiéndonos activamente, ni con armas listas para disparar todo el tiempo. Eran soldados regulares, guardias del puerto o personal de seguridad del almacén. Algunos podrían ser exmilitares, pero ahora realizaban tareas diarias, lo que los diferenciaba por completo de nosotros. No hablaban mucho, no hacían ostentación, no tenían actitudes bravuconas. Nadie patrullaba disparando al aire para intimidar. No intentaron cazarnos o capturarnos. No usaron luces, ni sonido, ni drones, ni radios para ordenar alto. Pero controlaron el espacio con un silencio mortal. Su forma de pensar, en retrospectiva, era la exclusión por control espacial, no la caza o la captura. Utilizaron la topografía y las estructuras existentes como armas principales. Crearon un laberinto que hacía que el intruso perdiera el ritmo, la comunicación, la visión. Hacían que el intruso se sintiera acorralado sin enfrentamiento directo. Énfasis en la lentitud. Ralentizar al oponente. Confundirlo, hacerle perder la confianza y obligarle a retirarse solo. No buscaban una victoria dramática. Solo bastaba con que no pasáramos. La diferencia más profunda era que nosotros pensábamos en penetración lineal, encontrar un punto débil y atravesarlo. Ellos pensaban en contención y atrición, no dejar pasar, no dar un camino claro, forzar al otro lado a agotarse solo. Creíamos en el impulso. Si lo ganábamos, ganábamos. Ellos creían en la paciencia. Si el oponente perdía el ritmo, ellos ganaban sin tener que hacer nada más. Usábamos herramientas activas, tecnología, armas, movimiento. Ellos usaban herramientas pasivas, la disposición, el diseño del espacio, la comprensión del comportamiento humano. Y lo más aterrador, no innovaron en nada. Este no era un sistema construido el año pasado, ni un proyecto secreto, ni tecnología importada. Era una acumulación de conocimiento, comprensión y ajuste del espacio durante varias décadas, a partir de la experiencia real, de simulacros, de la observación de inteligencia,
de aprender lo que las personas como nosotros, extranjeros que se creen listos, suelen hacer. No intentaron imitarnos, simplemente sabían lo que haríamos y organizaron el espacio para contrarrestar eso automáticamente. Cuando planeamos, dijimos en la sala de briefing que aquí no había nada complicado. Solo teníamos que movernos por la ruta óptima y evadir los obstáculos comunes. Pero lo que no sabíamos era que esos obstáculos comunes habían sido diseñados para ser la ruta óptima que elegiríamos por nosotros mismos. Y cuando elegimos esa ruta, entramos en la trampa que había sido colocada desde el principio. Esta diferencia no es sobre quién es mejor, es sobre quién entiende más al otro. Nos entendíamos muy bien a nosotros mismos, pero no los entendíamos lo suficiente a ellos. Ellos no necesitaban entendernos del todo, solo necesitaban entender el patrón básico de la incursión occidental. Y esa noche, nuestro patrón fue demasiado claro para ellos. Después de analizar la inteligencia y comparar las dos mentalidades, el equipo entró en la fase de planificación detallada. Tardamos unos 10 días en prepararnos por completo, sin contar el viaje. Todo se organizó de la forma a la que estábamos acostumbrados, claro, sistemático y lleno de la confianza acumulada de experiencias pasadas. Planificación principal. Tiempo de entrada. Aproximadamente entre las 2:30 de la mañana y las 3 de la mañana, durante la lluvia más intensa de esa noche, según el pronóstico, para usarla como cobertura natural tanto para el movimiento como para reducir la efectividad de los sensores térmicos o de movimiento. Punto de entrada. Desde el lado del mar, usando una lancha neumática para desembarcar en un punto sin cámaras ni luces brillantes. Luego, movernos a pie hacia la zona de contenedores, a unos 400 hasta 500 metros. Ruta principal. Elegimos el corredor entre los contenedores que parecía el paso más natural, lo suficientemente ancho para que el equipo se moviera en parejas, no tan estrecho como para atascarse, pero no tan abierto como para exponernos. División del equipo. Equipo de liderazgo, funcionando como exploradores y despejando el camino. Equipo central, controlando el ritmo y dando apoyo de fuego. Equipo de cola, encargados de la seguridad trasera y el punto de extracción. Equipo, visión nocturna Gen 3 Plus y superposición térmica, carabinas suprimidas de 5.56 y armas cortas, granadas de aturdimiento y humo para emergencias, auriculares cifrados de conducción ósea, herramientas ligeras para forzar la entrada si era necesario abrir puertas de contenedores. Sin equipo pesado para máxima agilidad. Reglas de enfrentamiento. 0 contacto, a menos que seamos amenazados directamente. El objetivo era la infiltración y la prueba de concepto, no el combate. Todos en el equipo sabían que esta no era una operación de matar o morir. Era una prueba. Si teníamos éxito, tendríamos datos para seguir adelante. Si fallábamos, simplemente nos retiraríamos. Nadie tenía que morir para probar nada. Simulacros y entrenamiento. Entrenamos en una maqueta creada a partir de imágenes satelitales y grabaciones de drones que obtuvimos. Practicamos una y otra vez hasta que todos recordaron la ruta incluso en la oscuridad total. Practicamos el repliegue si las comunicaciones fallaban y la retirada silenciosa si éramos detectados. Cada vez que practicamos, cruzábamos la línea de meta en 18 hasta 22 minutos desde el desembarco. Pensamos que esto era muy rápido para un área así. Confianza interna del equipo. En la última reunión informativa, les dije al equipo sin rodeos, aquí no hay alta tecnología, no hay sensores térmicos de rejilla, no hay fuerza de reacción rápida lista para salir en 5 minutos. Se defienden con obstáculos viejos y unos pocos guardias. Tenemos todas las ventajas, tecnología, velocidad, experiencia. Si seguimos el plan, entraremos y saldremos sin que nadie sepa que estuvimos aquí. Todos asintieron, algunos sonrieron, otros bromearon diciendo que era como dar un paseo por el almacén de casa. En mi interior, pensaba lo mismo. Habíamos estado en lugares peores, más oscuros, más arriesgados, donde la gente realmente disparaba. Aquí parecía demasiado fácil.
El error de percepción más crucial. Vimos los contenedores como obstáculos estáticos, vallas o muros fijos que se podían evadir fácilmente. No pensamos que serían utilizados como herramientas dinámicas que cambiaban su función según nuestro movimiento. No pensamos que la disposición de cada contenedor estaría calculada para forzarnos a elegir ciertas rutas. No pensamos que esas cajas de acero, aunque inmóviles, controlarían nuestro movimiento. A nuestros ojos, era un vertedero desordenado y abandonado. Pero en realidad, era un tablero de ajedrez donde cada pieza había sido colocada, esperando solo a que nosotros diéramos el primer paso. Mi monólogo interno. Mientras estaba en la lancha acercándonos a la costa, la lluvia comenzó a caer fuerte. Pensé, hemos pasado por Irak, por Faluya, por lugares donde había IED en cada esquina. Esto no es nada comparable. Solo cajas de acero viejas y lluvia. Será pan comido. Miré a mis hombres, sentados en silencio. Todos parecían listos, confiados, profesionales que habían pasado por el combate real. Pensé que esta noche demostraríamos que el estándar occidental siempre prevalece. Pero ahora, mirando hacia atrás, sé que esa confianza fue el comienzo de la derrota. No estábamos confiados por arrogancia, estábamos excesivamente confiados porque subestimamos al oponente, y lo subestimamos porque nunca pensamos que gente que parecía tan sencilla podría entender nuestra forma de pensar mejor que nosotros mismos, que creíamos entendernos a la perfección. Y cuando tocamos tierra, cuando el primer paso golpeó el suelo mojado, todo parecía normal, todo iba según el plan. Pero, en realidad, el juego había comenzado, y acabábamos de mover nuestra primera pieza en un tablero que ellos habían preparado hace mucho. Desembarcamos a las 2:47 de la mañana. La lluvia era lo suficientemente fuerte como para ahogar el sonido del motor y de los pasos, pero no tanto como para impedir la visibilidad. Todos llevaban visión nocturna con la superposición térmica al mínimo para ahorrar batería y reducir los falsos positivos por la humedad. El viento marino era fuerte. El olor salado mezclado con el óxido y el aceite de motor llenaba nuestras fosas nasales. El primer punto por el que entramos fue la línea exterior de contenedores. Cajas azules, rojas, verdes, muy oxidadas. Algunas con pegatinas descoloridas de compañías de transporte, otras con marcas de impacto. Algunas parecían no haberse movido en años. Elegimos el corredor central, de unos 3 hasta 4 metros de ancho. Parecía el pasillo principal que los trabajadores usaban habitualmente. Era el más natural, no tan estrecho como para atascarse, ni tan abierto como para exponernos. El equipo de asalto nos movimos con un perfil bajo, pasos ligeros, cuerpo agachado, arma apuntando hacia abajo. La radio estaba en silencio total, solo señales con las manos y órdenes susurradas. Despejado, adelante. 2 pilas a la izquierda. Revisar el hueco. Térmica. Cada 20 hasta 30 metros nos deteníamos para escuchar y hacer un escaneo térmico para detectar firmas de calor inusuales. Al principio, no había nada. Solo el calor residual del acero de los contenedores que se había cocido al sol durante el día y que ahora se enfriaba lentamente por la lluvia. Algunos contenedores estaban ligeramente más calientes que los adyacentes. Pensamos que era porque acababan de ser movidos o porque había un generador dentro, pero no le dimos mucha importancia. Luego, empezamos a notar pequeñas anomalías que al principio ignoramos. El eco era inestable. El sonido de la lluvia golpeando cada contenedor no era el mismo. En algunos puntos, el sonido resonaba fuerte, como en una habitación vacía. En otros, el sonido era absorbido, como si algo lo estuviera amortiguando. Pensamos que se debía a las diferentes dimensiones o posiciones de las cajas, pero cuanto más nos adentrábamos, más sentía que el sonido estaba siendo controlado, como si alguien hubiera dispuesto las cosas para que el eco viniera hacia nosotros de forma específica, haciéndonos sentir que éramos más ruidosos de lo que éramos. El viento era desviado y guiado.
El viento marino venía del suroeste, pero en algunos corredores se debilitaba notablemente, como si fuera cortado por un muro de contenedores apilados en forma de L o de U. Tuvimos que ajustar nuestra respiración para que nuestro jadeo no fuera demasiado ruidoso. Pero lo más inquietante era que en algunos puntos el viento era bloqueado hasta casi detenerse, y luego soplaba con fuerza de nuevo en el otro lado, como si fuera canalizado directamente hacia nosotros, empujándonos en la dirección deseada. La temperatura superficial de los contenedores era anormal. El escaneo térmico mostraba que algunos contenedores estaban mucho más fríos que sus vecinos, con una diferencia de 4 hasta 6 grados, a pesar de que la lluvia caía igual en todos. Pensamos que era porque acababan de abrir la puerta, o porque tenían aire acondicionado dentro. Pero ahora, mirando hacia atrás, era un señuelo térmico, un punto dispuesto intencionadamente para parecer diferente, para atraer la atención o para ocultar la verdadera firma de calor que podría estar escondida. En ese momento, empecé a tener un mal presentimiento, como los que tuve en viejas zonas de conflicto, la sensación de que algo no estaba bien, pero sin poder encontrar la causa clara. Susurré por radio. Lento, algo raro con los ecos. El equipo respondió brevemente. Copiado. Térmica limpia hasta ahora. Continuamos moviéndonos a través de contenedor tras contenedor. Los corredores se estrechaban, luego se ensanchaban, como si fuéramos guiados. Encontramos 2 hasta 3 callejones sin salida falsos, caminos que parecían continuar, pero que en realidad terminaban en pilas de contenedores de 2 alturas. Tuvimos que retroceder y elegir un camino nuevo. Cada vez que retrocedíamos, el equipo se sentía más incómodo, porque retirarse en un espacio tan estrecho nos hacía perder el impulso, la formación y, lo que era peor, el ruido de los pasos al retroceder era más fuerte que al avanzar. Y luego, encontramos el punto que realmente me hizo detenerme. Un contenedor azul estaba colocado ligeramente inclinado, como si hubiera sido dejado allí sin cuidado, pero al escanearlo, estaba anormalmente frío, casi tan frío como el aire ambiente. A pesar de que la lluvia llevaba cayendo menos de 1 hora, levanté la mano para que todo el equipo se congelara. Me acerqué lentamente y toqué la superficie con el guante. Estaba realmente frío, pero no era el frío de la lluvia. Era un frío como si acabaran de abrir la puerta o de quitar una unidad de refrigeración. Susurré. Revisa la junta de la puerta. Uno de mis hombres usó una pequeña linterna y apuntó al borde de la puerta del contenedor. Se notaba que la puerta había sido abierta recientemente y no estaba cerrada del todo. Fue entonces cuando sentí claramente que estos contenedores no eran estáticos. Estaban siendo utilizados como parte de un sistema defensivo activo. Algunas cajas habían sido movidas, otras abiertas, otras usadas como pantallas para bloquear la línea de visión o el ruido. No nos encontramos con personas, sino con un diseño que podía cambiar y responder. No nos encontramos con el enemigo, sino con un campo de batalla diseñado para reaccionar a nosotros. La confianza que teníamos comenzó a temblar. No por miedo a morir, sino por la sensación de que ya no éramos nosotros quienes elegíamos el camino. El camino que elegimos había sido elegido por nosotros desde el principio. Le hice una señal al equipo para que fuera aún más lento. Susurré. Asumid que la disposición es hostil. Tratad cada pila como un canal potencial. Pero ya era demasiado tarde, porque el siguiente corredor por el que íbamos a entrar se estrechó hasta solo 2 metros, y tenía 2 contenedores colocados intencionalmente juntos, obligándonos a movernos en fila india, la formación que más odiábamos en las operaciones urbanas, porque perdíamos la visión, el apoyo, la velocidad, y ese fue el comienzo de la verdadera pérdida de ritmo. Entramos en ese corredor porque pensamos que el objetivo no estaba muy lejos, pero en realidad acabábamos de pisar la parte a la que más querían que entráramos. Ahora estábamos más profundos en la zona, a unos 200 hasta 250 metros del punto de desembarco. Nadie nos había visto. No había linternas, ni gritos, ni balas.
Pero todo comenzó a sentirse anormal y se hizo más claro a cada segundo. El corredor que elegimos se fue estrechando hasta quedar en solo 2.2 hasta 2.5 metros. El equipo tuvo que cambiar a la formación de fila india. Yo de líder, seguido por el resto de los hombres, uno, a una distancia de 3 hasta 4 metros para no estar demasiado juntos. Pero caminar así nos hizo perder todo en lo que confiábamos. La visión frontal se redujo drásticamente porque los altos contenedores a ambos lados bloqueaban la línea de visión. El apoyo desde atrás se ralentizó porque teníamos que esperar a que el de delante pasara. La comunicación por señales con las manos se hizo difícil debido al ángulo estrecho, y si teníamos que retroceder, sería muy difícil porque no había espacio para girar o adelantarse. Sentí inmediatamente que el ritmo del equipo se estaba rompiendo. Normalmente nos movíamos rápido, 20 hasta 25 segundos por 50 metros. Pero ahora se había ralentizado a 35 hasta 40 segundos, porque teníamos que revisar la térmica en cada esquina, cada contenedor, cada callejón sin salida. Y lo que no eran personas comenzó a actuar. Los contenedores se convirtieron en herramientas de combate activas. El bloqueo de caminos y esquinas. En algunos puntos, 2 contenedores estaban colocados casi pegados, pero dejando un hueco estrecho de aproximadamente 1 metro a la izquierda o a la derecha, como si estuvieran invitándonos a elegir ese camino. Tuvimos que decidir rápidamente si girar a la izquierda o a la derecha, pero no importaba cuál elegíamos. Nos llevaba a un corredor más estrecho o a un callejón sin salida falso, esperando. La creación de cámaras de eco. El sonido de la lluvia golpeando las cajas rebotaba de manera desigual. En algunos puntos, el sonido resonaba como en un túnel. En otros, el sonido era absorbido hasta ser demasiado silencioso. Dejamos de escuchar nuestros propios pasos claramente, porque los ecos venían de múltiples direcciones a la vez, haciéndonos sentir que había varias personas detrás de nosotros, cuando en realidad no había nadie. Susurré por radio. Ecos de improperio. Asumid engaño acústico. Ajustad espaciamiento. Pero reducir la distancia solo hizo que el equipo se sintiera más incómodo. El embudo y los puntos de estrangulamiento. El corredor comenzó a estrecharse en varios puntos de estrangulamiento. Los contenedores estaban dispuestos para dejar solo 1.8 metros de paso, obligándonos a caminar agachados, de lado, con el arma apuntando hacia abajo. Esto nos hacía perder tiempo y confianza, porque si alguien estuviera emboscado, este tipo de choke points es el lugar más fácil para matar. Pero lo más aterrador, nadie estaba emboscado. No había sombras, ni firmas de calor, ni ruido de respiración, nada. Solo la sensación de que el espacio nos estaba oprimiendo. La separación del equipo sin disparos. En el tercer choke point, di la señal de alto porque la térmica mostró una pequeña anomalía de calor justo en la esquina del contenedor de enfrente. Decidí que el equipo de asalto iría a revisar primero, mientras el equipo central y el de cola esperaban. Pero después de que pasamos el choke point, por menos de 10 metros, el corredor de enfrente estaba bloqueado por un contenedor colocado transversalmente, obligándonos a retroceder. Retroceder en un espacio tan estrecho en ese momento hizo que el equipo de atrás tuviera que retroceder como un dominó, uno por uno, lenta y ruidosamente. El resultado, el equipo se separó involuntariamente. El equipo de asalto estaba delante, el equipo central atascado en el choke point y el equipo de cola todavía a 15 metros de distancia. La comunicación por radio funcionaba, pero las voces comenzaron a superponerse debido al eco, haciendo que las órdenes cortas se convirtieran en ruido. Líder, mantén posición. Copiado. Espera. Repite. Dije mantener. Repite. Este es un punto donde el SOP nos entrenó para comunicar de forma clara y concisa, pero en estas condiciones acústicas, el susurro se convirtió en algo distorsionado. La pérdida de ritmo y confianza. Ahora ya no nos movíamos, éramos movidos por el espacio. Cada decisión nuestra, girar a la izquierda, a la derecha, detenerse,
retroceder, parecía haber sido anticipada. Comenzamos a dudar de nosotros mismos. Uno de mis hombres susurró por radio con una voz que comenzaba a temblar. «Señor, se siente como si estuviéramos siendo pastoreados». No respondí de inmediato porque yo sentía lo mismo, pero como líder tenía que decir algo. «Mantén el foco. Es solo la disposición, aún no hay contacto. Avanzamos o abortamos, a mi señal». Pero en mi corazón, ya sabía que avanzar se estaba convirtiendo en la peor opción a cada segundo, porque cuanto más avanzábamos, más profundo nos adentrábamos, más nos estrechábamos, más perdíamos la formación, más fallaban las comunicaciones, más perdíamos el impulso. Caminamos otros 40 hasta 50 metros en el corredor más estrecho hasta ese momento, y encontramos otra ilusión de elección. 2 bifurcaciones. La izquierda parecía más abierta, la derecha más estrecha y oscura. Por nuestro instinto, elegiríamos el camino que se veía mejor, el de la izquierda. Pero cuando elegimos la izquierda y avanzamos 10 metros, terminó en una pila de 3 contenedores, un callejón sin salida real, no falso. Tuvimos que retroceder de nuevo. Este retroceso hizo que el equipo perdiera casi 3 minutos enteros. Y en esos 3 minutos, el silencio del espacio comenzó a hacerse más fuerte en nuestras cabezas. Nadie nos seguía, nadie disparaba, pero nos sentíamos vigilados desde cada esquina. Fue entonces cuando tomé la decisión interna. Estábamos perdiendo el ritmo demasiado. Si seguíamos, podríamos encontrarnos con la QRF o caer en una trampa peor. Pero aún no había dado la orden de abortar, porque todavía no quería aceptar que habíamos sido derrotados sin un solo disparo. Uno de mis hombres habló por radio en voz baja pero clara: «Señor, creo que los contenedores nos están moviendo, no la gente». Las improperio cajas. Esas palabras hicieron que todos se callaran durante 2 hasta 3 segundos, porque era la verdad que no queríamos admitir. Esos contenedores no estaban quietos. Habían sido dispuestos, ajustados, utilizados para pastorearnos como ovejas a un corral, sin necesidad de que nadie disparara, nadie persiguiera, nadie arriesgara su vida. Y ese fue el punto donde la defensa sin armas ganó por goleada. Convirtió a nuestro equipo, que creía en la velocidad, la tecnología y la violencia de la acción, en el bando lento, confuso y agotado. Todavía no nos rendimos en ese momento, pero nuestro ritmo se había roto y no volvería a recuperarse. Es mayor que... Ahora eran aproximadamente las 3:12 de la mañana. Estábamos en lo más profundo del laberinto de contenedores que jamás habíamos estado. Unos 280 hasta 320 metros desde el punto de desembarco. El equipo estaba ligeramente disperso, no por disparos o persecución, sino porque el espacio nos forzó a separarnos. El equipo de asalto estaba delante, el equipo central atascado en el segundo choke point, el equipo de cola, a otros 20 hasta 25 metros de distancia debido al último retroceso. Nadie podía ver la cara del otro. No había sombras, ni firmas de calor humanas, ni ruido de pasos de otras personas, ni órdenes gritadas, ni balas, nada de lo que considerábamos combate. Pero estábamos perdiendo, y perdiendo de la forma más clara de nuestras vidas. La primera constatación de que el espacio estaba controlado. Me detuve en el punto donde el corredor era el más estrecho hasta ese momento, solo 1.7 metros de paso, y escaneé de nuevo. No había nada más que el calor del acero que reflejaba la lluvia. Pero sentí claramente que cada movimiento nuestro había sido guiado durante todo el camino. Cada vez que elegimos el camino que parecía más abierto, nos llevaba a un callejón sin salida o a un choke point. Cada vez que intentábamos acelerar, nos encontrábamos con un punto donde debíamos ir más lento debido a la estrechez o a un obstáculo. Cada vez que intentábamos retroceder, perdíamos más tiempo y más formación. El espacio no nos estaba defendiendo, nos estaba controlando. Nos estaba haciendo caminar en círculos, perder el tiempo y empezar a dudar de nosotros mismos. Susurré por radio. Todos, chequeo de estado, informad. Las respuestas llegaron dispersas. Líder,
Todavía despejado, pero el eco empeora. Central, atascado en el choke point anterior, puedo ver la cola del líder. Trasera, asegurada, pero se siente como si estuviéramos dando vueltas. La palabra looping me hizo sentir un escalofrío. Nos dimos cuenta de que la ruta no era una línea recta. Estábamos caminando en círculos o en una forma de S que había sido diseñada para ser larga y lenta. La pérdida de todo lo que creíamos. Las comunicaciones se rompieron. El eco de los contenedores hizo que las órdenes cortas se convirtieran en ruido. La radio cifrada aún funcionaba, pero las voces se superponían hasta el punto de tener que repetir 3 hasta 4 veces. Repetir nos hacía perder tiempo y hacía que el sonido se amplificara involuntariamente. El equipo se volvió inútil. El escaneo estaba lleno de falsos positivos por la lluvia y la humedad. La visión nocturna era buena, pero la visibilidad estaba bloqueada por los contenedores de 2 alturas. El GPS en el casco mostraba una ligera desviación en la posición, probablemente debido a la densa estructura metálica, haciendo que nuestro mapa mental se confundiera. El SOP era ineficaz. Fuimos entrenados para adaptar y superar, pero aquí, cada adaptación empeoraba las cosas. Si íbamos rápido, encontrábamos un choke point. Si íbamos lento, perdíamos el impulso. Si retrocedíamos, perdíamos la formación. Si seguíamos adelante, nos adentrábamos más en la trampa. El SOP que nos había salvado la vida en otros lugares, ahora era una cadena que nos arrastraba a ir más lento. El desgaste psicológico. No era el miedo a morir, porque aún no había disparos, sino un nuevo tipo de miedo. El miedo a no haber sido tan buenos como pensábamos. Uno de mis hombres dijo por radio con una voz que nunca había oído de él: «Señor, ya no tenemos el control. Las cajas sí lo tienen». Esas palabras fueron como un cuchillo, porque era exactamente lo que pensaba, pero no admitía. Nosotros, el equipo que había irrumpido en recintos en Oriente Medio, que había despejado habitaciones en segundos, que se consideraba el depredador alfa, ahora estábamos siendo obligados a caminar por el camino que querían unas viejas cajas de acero. Empecé a dudar de todo. ¿Elegimos este camino nosotros mismos o fue elegido para que lo eligiéramos? ¿Éramos todavía el lado ofensivo o nos habíamos convertido en las piezas de su juego? Fue entonces cuando miré alrededor. Los contenedores de 2 alturas se veían como muros de acero inamovibles, pero de alguna manera estaban moviendo nuestras vidas. No se movían físicamente, pero su disposición hacía que nuestras vidas se movieran en la forma que ellos habían determinado. La decisión de retirarse. Me detuve por 3 hasta 4 segundos y hablé por radio con la voz más tranquila que pude. Todos los elementos, habla el líder. Estamos comprometidos en el espacio. Sin contacto, sin bajas, pero el impulso se ha ido. Abortamos. Marcha atrás a mi señal. Lenta y silenciosa. Mantened contacto visual si es posible. Nadie discutió. Nadie preguntó por qué, porque todos lo sabían. Estábamos perdiendo sin un solo disparo, y esta admisión era más dolorosa que recibir un balazo. La retirada tardó casi 18 minutos, más que la entrada, porque el mismo espacio que nos había guiado hacia adentro ahora nos forzaba a salir lentamente. Cada paso atrás tenía que revisar la térmica, escuchar el eco, temer que si retrocedíamos demasiado rápido, encontraríamos un nuevo callejón sin salida o choke point. No corrimos, retrocedimos lentamente, como personas que son perseguidas sin que nadie las persiga, y el silencio de esa noche resonaba más fuerte que cualquier palabra. Cuando volvimos al punto de desembarco y subimos a la lancha, eran las 3:41 de la mañana. Aún llovía, el viento seguía fuerte, pero la sensación en mi pecho era pesada. No habíamos perdido sangre ni hombres, pero habíamos perdido algo más importante, la fe en nosotros mismos y en la forma en que pensábamos que eran las cosas. En la lancha, todos estaban en silencio. Nadie dijo una palabra. Miré hacia la línea oscura de contenedores. Seguían inmóviles, como siempre, pero para mí, ya no eran solo cajas de acero, eran un enemigo que ganó sin levantar un arma.
Y la derrota más dolorosa fue que no sabíamos cuándo habíamos perdido. No sabíamos cuál era el punto de derrota real, porque no fue un punto. Sucedió lentamente, poco a poco, hasta que solo nos quedó la aceptación. Fuimos controlados por el espacio desde el primer paso y nunca nos dimos cuenta. Después, en la base segura, no una base militar, sino una casa de seguridad temporal cerca del área, el equipo estaba en silencio total. Nadie quería hablar de lo que acababa de pasar. Revisamos el equipo, lo limpiamos, comprobamos si traíamos algún rastro con nosotros y nos dispersamos para descansar. Yo no pude dormir en toda la noche, pensando una y otra vez qué diablos nos había destrozado así. 2 o 3 días después, tras una reunión informativa con el equipo que nadie quería prolongar porque todos sabían que era un fracaso sin necesidad de largas explicaciones, me contactó de forma no oficial un conocido. No era de nuestra unidad, sino alguien que había trabajado mucho tiempo en esta región, había sido contratista para varios gobiernos e incluso había colaborado con el lado español en algunos programas de entrenamiento conjuntos. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de la costa. Nadie nos conocía. No había cámaras ni micrófonos. Él fue el primero en hablar, con un tono tranquilo, como si hablara del tiempo. «Oí que tuviste problemas con las cajas de acero». No respondí directamente, solo asentí ligeramente. Él sonrió, con la mirada de quien sabe, y comenzó a contarme sin que yo tuviera que preguntar mucho. Lo que yo pensaba que era un sistema tosco o una defensa anticuada que despreciamos, no era algo recién construido, ni un proyecto secreto, ni tecnología comprada en el extranjero. Era la evolución de la defensa del espacio acumulada desde los años 80 y 90, ajustada continuamente sin cambiar nunca de nombre ni anunciarse a nadie. Me contó que este tipo de áreas, puertos, almacenes, zonas costeras, habían sido utilizadas como campos de entrenamiento durante décadas, no solo para las fuerzas regulares, sino también para unidades de guardia, inteligencia e incluso algunas policías locales. Habían estudiado la infiltración de fuerzas especiales de muchas fuentes, inteligencia filtrada, entrenamiento conjunto con naciones aliadas, grabaciones filtradas de diversas guerras, incluso de nuestro propio lado occidental. Conocían casi todos los patrones básicos de equipos como el nuestro. Les gustan los corredores que parecen abiertos. Les gusta usar la velocidad y la sorpresa. Tienden a evitar los espacios estrechos. Pero, si es necesario, entran y siempre eligen el camino que parece más natural. A partir de esos patrones, ajustaron la disposición de los contenedores para contrarrestar ese patrón automáticamente, sin necesidad de órdenes en tiempo real. Colocaron las cajas para crear embudos y puntos de estrangulamiento. Crearon callejones sin salida falsos para forzar el retroceso. Organizaron trampas acústicas para perturbar la comunicación y la confianza. Utilizaron la diferencia térmica para atraer la atención del escaneo térmico. Lo más impactante, no era un sistema nuevo, era un sistema antiguo, reutilizado una y otra vez, con pequeños ajustes según la nueva inteligencia que obtenían, pero la estructura principal seguía siendo la misma. Utilizaron lo que tenían, los contenedores, las vallas, los almacenes, para obtener la máxima ventaja sin invertir en tecnología cara. Él continuó, «Crees que es tosco porque no tiene electricidad, ni sensores, ni IA, pero en realidad es tosco solo a tus ojos. Para la gente que ha estado aquí mucho tiempo, es ingeniería de precisión que tardó 20 hasta 30 años en perfeccionarse». Le pregunté directamente, en voz baja, «¿Y por qué no usan alta tecnología? ¿Por qué no ponen radar o drones?». Respondió sin dudar, «Porque no es necesario. Si usan alta tecnología, usted encontrará más fácilmente una forma de contrarrestarla. Pero si usan algo tan común, que lo pasa por alto, eso lo hará subestimarlos todo el tiempo, y ahí es donde pierde antes de empezar a pelear». Luego dijo una frase que se me ha quedado grabada hasta hoy. «Aquí, ellos no necesitan ganarle de forma dramática.
Solo necesitan asegurarse de que usted no gane. Y lo lograron, sin arriesgar la vida de una sola persona. Después de hablar, regresé a mi habitación solo y miré el mapa antiguo de la zona de nuevo, a partir de las fotos satelitales. Ahora veía que la disposición de los contenedores no era aleatoria en absoluto. Tenía un patrón claro, como un laberinto diseñado para que la gente entre y le sea difícil salir, como una trampa que no necesita un mecanismo, sino que funciona por la comprensión del ser humano que va a pisar. El verdadero shock no fue que perdimos, sino que perdimos ante algo que pensábamos que era nada. Perdimos ante la paciencia, la comprensión y la acumulación de experiencia de más tiempo que toda mi carrera. Perdimos ante gente que nunca alardea, nunca exhibe, nunca habla de su propio sistema de defensa. Y lo más importante, perdimos porque creímos que el progreso es tecnología, que la velocidad y la complejidad son siempre la respuesta. Pero en algunos campos de batalla, la simplicidad perfeccionada durante mucho tiempo es el arma más poderosa. Desde ese día, nunca volví a ver un contenedor de la misma manera. Cada vez que veo esas viejas cajas de acero apiladas al lado de la carretera o en un puerto, me detengo y pienso, ¿quién diablos diseñó esta disposición? ¿Y por qué se ve tan común? Y la respuesta que siempre me doy es, alguien que sabe exactamente cómo pensará gente como yo. Esa es la verdad detrás del sistema tosco que nos derrotó. No es que sea viejo, sino que nos entiende más profundamente de lo que nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Después de esa noche, no fuimos perseguidos. Nadie nos siguió hasta la casa de seguridad. No había drones volando en círculos. No hubo coches siguiéndonos. No hubo noticias locales. Nadie habló de un grupo invasor o de una infiltración. Fue como si lo que sucedió en esa noche de fuerte lluvia nunca hubiera ocurrido. A la mañana siguiente, nuestro equipo abandonó la zona en silencio, subió a un avión fletado y salió del país. No hubo ceremonia. No hubo briefing con nadie fuera del equipo. No hubo informe oficial, porque esta operación no tenía nombre, ni código, ni nadie se hacía responsable. Todos en el equipo sabíamos que si se hablaba de esto, solo sería entre nosotros. Y el lado en el que intentamos infiltrarnos también se mantuvo en silencio. Por la información que obtuve más tarde, a través de canales no oficiales, no mucho después de nuestra retirada, los trabajadores y guardias de la zona volvieron a sus tareas habituales, como si nada hubiera pasado. Movieron algunos contenedores de vuelta a su posición original o a una posición nueva similar. Limpiaron los rastros de lluvia y barro que pudieron quedar. Revisaron las puertas de los contenedores que habían abierto. Chequearon los sistemas eléctricos y las cámaras de circuito cerrado. Y continuaron con sus vidas. Nadie fue honrado. Nadie proclamó la victoria. Nadie publicó fotos o videos. Nadie contó historias bravuconas a sus amigos. Nadie recibió medallas. Nadie recibió elogios abiertos de sus superiores. Simplemente manejaron lo que pasó y lo olvidaron, como si fuera solo otra rutina en su jornada laboral. El silencio de ellos me hizo sentir aún más pesado. Ser atrapado, castigado o disparado, al menos, habría habido una historia, un evento claro para contar, pero aquí no había nada. Sin evidencia, sin rastro. Nadie sabía si realmente estuvimos allí. Fue como ser borrado por completo de la historia de esa área. Para mí, esta derrota no fue solo por no alcanzar el objetivo, sino por ser anulado en el campo de batalla sin que el oponente tuviera que hacer un esfuerzo adicional. Después de eso, me tomó muchos meses aceptar que este tipo de derrota duele más que un disparo, porque me hizo cuestionar todo lo que siempre creí. Siempre pensamos que ganar es hacer que el otro lado se rinda por la fuerza, pero aquí, su victoria fue hacer que perdiéramos sin saber que estábamos perdiendo y retirarnos solos. Siempre pensamos que el silencio es debilidad, pero su silencio fue el arma más poderosa. No nos dio la oportunidad de defendernos, no nos dio la oportunidad de discutir, no nos dio la oportunidad de aprender de los errores de forma abierta. Cada vez que cuento esta historia a mí mismo o a unas pocas personas de confianza, siento un nudo en la garganta. No es ira, no es venganza,
Es la sensación de haber sido empequeñecido como nunca antes. Había pasado por zonas de guerra con derramamiento de sangre, por tiroteos, por perder amigos, pero esta vez fue diferente. Esta vez perdí ante la ordinariez que había sido meticulosamente perfeccionada. Y esa ordinariez estaba protegida por un silencio inmenso. Después de eso, cambié muchas cosas en mi forma de pensar. Empecé a darle más importancia a lo que parecía insignificante. Empecé a escuchar el espacio más que a mi equipo. Empecé a dudar de mis propios patrones más que de los patrones del otro lado. Pero lo que todavía me acompaña hasta hoy es la imagen de esos contenedores a la mañana siguiente. Viejas cajas de acero, ligeramente reordenadas, limpiadas, usadas normalmente, como si la noche anterior nadie hubiera incursionado, como si nadie hubiera intentado infiltrarse. Y eso es lo que me hace sentir la derrota más profunda, no porque no logramos entrar, sino porque después ese espacio seguía normal, como si no hubiéramos existido. Una derrota manejada con silencio. No hace ruido, no duele como una herida abierta, pero está profundamente arraigada y me acompañará para siempre. Ahora hemos llegado al punto final de nuestra conversación. Como una hoguera que se apaga, pero que aún tiene suficiente luz para ver la cara. Te he contado toda la historia sin omitir nada. No hay parte que haya embellecido, ni parte en la que haya intentado quedar mejor, porque esta historia no es sobre una victoria, es sobre el ser confrontado con cuánto te falta por saber. Quiero decirte francamente, lo que parece tosco no significa que sea débil siempre. Esos viejos contenedores apilados de forma desordenada a ojos externos pueden ser uno de los sistemas defensivos más inteligentes y efectivos que jamás encontrarás. Si están diseñados con una comprensión profunda, si han sido perfeccionados durante décadas, si son utilizados por personas que no buscan exhibir, sino solo resultados. Perdimos esa noche no por falta de armas, ni por falta de tecnología, ni por falta de valor. Perdimos porque entramos con la mentalidad de un invasor que cree que todo puede ser penetrado si tiene suficiente velocidad, suficiente equipo, suficiente plan. Pero ese espacio fue diseñado para un defensor que piensa de manera diferente. Piensa que no necesita ganar rotundamente. Solo necesita que usted no gane. Y esa es la lección más dolorosa para mí. La guerra moderna no se gana solo con potencia de fuego, firepower o tecnología. A veces se gana al entender al oponente más que al superarlo. A veces, la simplicidad acumulada durante mucho tiempo es lo más poderoso porque hace que la gente que piensa de forma demasiado compleja la pase por alto. No cuento esta historia para que nadie desprecie el lado español o para exaltar que son mejores que todas las naciones. La cuento porque realmente me cambió. Después de ese día, empecé a ver el mundo de manera diferente. Empecé a dudar de mis propios patrones antes de dudar de los patrones del otro lado. Empecé a escuchar la voz del silencio del espacio más que el sonido del equipo. Empecé a respetar lo que parecía común más que nunca. Si me preguntas si lamento contar esta historia, la respuesta es no. Porque aceptar esta derrota me convirtió en una mejor persona en el trabajo que hice después. Me hizo más cauteloso, pensar más profundamente, y lo más importante, me hizo más humilde. Y si tuviera la oportunidad de decirle una sola frase a alguien que todavía hace el tipo de trabajo que yo hacía, le diría, no pienses que lo que parece viejo, tosco o insignificante es algo por lo que puedes pasar fácilmente. A veces, es precisamente lo que parece nada lo que ha sido diseñado para encargarse de las personas que piensan que lo tienen todo. Y para España en particular, quiero decir esto. No piensen que aquí no hay nada que temer solo porque es silencioso. No presume, no alardea. Pero es ese tipo de silencio lo que hizo que gente como nosotros se equivocara y perdiera sin darse cuenta. Te cuento esta historia como a un amigo, porque creo que la entiendes. Y si recuerdas un poco esta historia, la próxima vez que veas viejos contenedores apilados junto a la costa o en algún almacén, te detendrás y pensarás, ¿quién demonios los colocó así y por qué se ve tan común? Eso es lo que quiero que te quedes pensando.
Gracias por escuchar hasta el final, y si quieres seguir charlando, todavía estoy sentado aquí.